Buenos días, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar con un tema nuevo donde vamos a revisar un poco de manera rápida la postura conductista sobre el aprendizaje. Tal vez esta sea la postura más antigua que se conoce, es la más tradicional en ese sentido, y pues la que básicamente muchos docentes en algún momento dado hemos aplicado y obviamente pues seguiremos aplicándolo. Pues el hecho de que sea antigua, de que sea un modelo pues tradicional, no implica que sea un modelo equivocado o que esté incorrecto. Simplemente pues tendríamos que entender justamente cómo poder aplicarlo correctamente para que nos dé resultado. Bien, primero que nada tendremos que hablar acerca de un poco el contexto histórico del conductismo o del enfoque conductista del aprendizaje. Ojo, no es lo mismo. El conductismo es una corriente psicológica pues que se le atribuye su creación, sus primeros planteamientos teóricos a Pavlov. Unos años más tarde le toca a John Watson en Estados Unidos pues justamente aplicar esos principios de Pavlov que descubrió justamente en esta célebre investigación con los perros. Le toca aplicarlos pues a lo que es una teoría psicológica que intentaba explicar el comportamiento humano de una manera científica, ¿sí? Posteriormente de Pavlov, de Watson, sigue otro, digámoslo así, otro monstruo del conductismo, otro teórico que es Skinner, que lo lleva ya a la implementación práctica. Tal vez a Watson se le pueda reconocer ciertamente una aplicación general, no tan sistematizada, pese a que intentó siempre en todo momento realizar una aplicación 100% sistematizada, pero con ciertos huecos, ciertos vacíos dentro de lo que era el manejo de la conducta en los sujetos. Le toca a Skinner justamente hablar sobre todo, y es donde de repente todas las teorías conductistas sobre el aprendizaje pues tienen una mayor anclaje. Hablar de lo que son reforzadores y lo de que son castigos. Bien, pero todo esto empezó pues desde la época de la antigua Grecia con Aristóteles. Aristóteles describía un aprendizaje llamado por proximidad que básicamente se basa en tres características básicas. De acuerdo con él, aprendemos mejor cuando dos cosas diferentes son similares entre sí. Es decir, cuando algo se parece a lo que ya sabíamos, ¿sí? Algo que ya sabemos con anterioridad o que teníamos un tanto de conocimiento. Otra postura sería que se aprende también adecuadamente a través de dos objetos que al contrario de la anterior característica son radicalmente contrastantes, ¿sí? Y por último, se aprende mejor por lo que es un proceso de contigüidad, es decir, aparear al mismo tiempo, parear dos cosas, ya sea iguales o diferentes, al mismo tiempo. Esto, pues prácticamente este último, el aprendizaje por continuidad, es el que más se desarrolló, como comentaba anteriormente, en la obra de Skinner, el aprendizaje por continuidad. Es decir, para poder modificar una conducta y lograr un aprendizaje, se tienen que poner al mismo tiempo, ya sea un reforzador o un castigo. Esa era básicamente la idea, es como el fundamento básico de toda la ciencia conductista, incluyendo la parte de la postura conductista sobre el aprendizaje. Bien, continuaremos entonces a continuación con esta parte que explicábamos hace un momento, el aprendizaje por contigüidad. Tenemos que se asocian dos acontecimientos por el apareamiento repetitivo. Apareamiento aquí lo vamos a entender como parear, no aparear. Fue un error mío que cometí hace un momento, ¿no? Es parear, es decir, poner las dos cosas al mismo tiempo pero de manera recurrente. Y ya lo dijimos, es básicamente un castigo y o una recompensa, ¿sí? Un reforzador.
Tendríamos que explicar también justamente algo muy interesante dentro de todo esto, como ya comentábamos al principio del video. El conductismo encuentra sus raíces en el trabajo de Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo ruso, ¿sí? Pavlov no fue tanto, como decirlo, ni psicólogo, ni pedagogo, ni mucho menos. Era un médico que estaba estudiando procesos fisiológicos, principalmente lo que era la salivación en los perros. Y es un tanto conocido justamente su célebre investigación acerca del condicionamiento clásico que realizó con dos perros. Los perros de Pavlov, como se le conoce a estos animales en su conjunto, ¿qué eran? Eran dos animales que él estaba estudiando la salivación, obviamente pues era una cuestión experimental, tenía a sus perros en una jaula, estaban pues cuidados, etcétera, etcétera. Pavlov se dio cuenta que cada vez que él entraba con la comida para el animal, para los animales, los perros empezaban a salivar, a babear, pues en pocas palabras, ¿no? Empezaban a babear. Eh, Curiosamente, en la puerta de su laboratorio había una campanita. O sea, abría la puerta y sonaba una campanita. Esta campanita, lógicamente, cada vez que abría la puerta, sonaba, ¿sí? Y obviamente el perro empezó a asociar esas dos cosas, es decir, esos dos eventos. Uno, la persona que les llevaba el alimento, Pavlov en este caso, y dos, el sonido de la campana, ¿sí? Ahora, justamente, el animal, cada vez que olfateaba la comida o que veía a la persona que llegaba con la comida, pues empezaba a salivar. En este caso, la salivación era una respuesta automática, ¿sí? Fisiológica completamente, una respuesta refleja y sobre todo 100% inconsciente, que eso es lo más importante. Aunque de entrada hay que subrayar el punto de que terminología como inconsciente en el sentido freudiano para los conductistas pues no existe, ¿sí? Porque el consciente, inconsciente, etcétera, etcétera, pues son cuestiones sobre todo pues carentes de algún sustrato científico u objetivo. Dicho esta aclaración, entonces, continuando con esta diapositiva, básicamente en el condicionamiento clásico hay un enfoque en que el aprendizaje ocurre a través de respuestas emocionales o fisiológicas involuntarias siempre y cuando se asocien a un nuevo estímulo que las presenta. Es decir, el científico Pavlov entraba con su comida, no sé, lo que ustedes quieran, croquetas, carne, lo que sea, ¿sí? Lo que haya sido. Sonaba la campanita, el perro, lógicamente, independientemente de la campanita o no, de que haya existido o no la campanita, el perro siempre salivaba justamente por la percepción del olfato de la comida. Entonces, esa era una respuesta automática, ¿sí? Que poco a poco se fue modificando al grado de que, por ejemplo, ya después de haber hecho esto, pues incontables veces, de esta parte de dar el alimento a los perros, el perro empezó a salivar, curiosamente, aun cuando Pavlov no trajera no sé, el bote, el plato con la comida. Entonces ahí Pavlov concluye que el perro o los perros pues realizaron un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje que justamente se dio por la asociación de dos cosas, la campanita y la comida. De tal manera que lógicamente el perro cuando oía la campanita pues reaccionaba como si, y repito, como si estuviera la comida presente. Eh, Anita Woolfolk en su libro nos comenta que a través del conocimiento clásico, los seres humanos y los animales podemos ser entrenados, digo pueden ser, pero finalmente también animales, el ser humano es un animal, somos animales también, podemos ser entrenados para reaccionar de manera involuntaria
frente a estímulos que antes no generaban ningún efecto. Y eso era justamente lo que hizo Pavlov, lo que le llevó a descubrir pues las bases iniciales para que años más tarde retomaría John Watson para desarrollar el enfoque conductista. Bien, esa sería como una pequeña aproximación pues a lo que es el marco histórico. Ahora a continuación, algunos conceptos que nos van a ayudar justamente a entender mejor esta información. Primero que nada tenemos que hablar acerca del concepto de estímulo. Un estímulo va a ser cualquier suceso, cualquiera, lo que pase en el exterior, en el medio ambiente, pero también puede ser, aunque esto más tarde se va a discutir, o mucho más adelante, pueden ser cosas que pasen dentro de mí. Pero ahorita, para empezar, para fines prácticos, tenemos el estímulo es cualquier cosa, cualquier suceso medioambiental que provoque o que tenga la capacidad intrínseca de activar una conducta. Es decir, hacer que el animal, el ser humano, haga algo. Eso es importantísimo comprender justamente en esta parte de la digamos de la jerga conductista. Estímulo es cualquier cosa, ¿sí?, real o un reforzador social que tenga el poder de provocar una respuesta en la persona. Eso es el estímulo. Y bueno, en este caso, la respuesta a ese estímulo, la respuesta a dicho estímulo, va a ser igual cualquier tipo de reacción, o sea, una conducta que sea observable, ejecutada ante la presencia de un estímulo. Es decir, la respuesta va a ser cualquier cosa que termine haciendo el ser humano o el animal en respuesta a la presencia de un estímulo. Para poder entender un poco mejor esta idea del estímulo, podríamos decir lo siguiente. Suponiendo que tú vas caminando por la calle y de repente ves que se acerca corriendo hacia ti un perro, posiblemente la percepción o la vista del perro va a provocar en ti dos cosas. Primero, una reacción emocional. Vas a sentir, pues ahora sí como decía un personaje de los 80s, vas a sentir mello, mucho mello, vas a sentir miedo. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Bueno, aquí es donde viene lo interesante. Pasan dos cosas esencialmente. Una, corres, ¿sí?, huyes de ahí, de esa amenaza percibida, en este caso el perro, ¿sí?, o te preparas a combatir o enfrentarlo, ¿sí? Ya sea que a lo mejor te envalentones, no puedes correr porque a lo mejor tienes alguna cuestión que te impide hacerlo, y justamente esta segunda respuesta de enfrentarlo sería prácticamente también una predisposición a salvaguardar pues la propia integridad física. Puede ser que te encuentres piedras, pues a lo mejor lo vas a lanzarle piedras hasta que se canse, hasta que te canses. Si a lo mejor hay algún objeto que pueda servir como arma, no sé, un palo, algún otro objeto, pues vas a intentar defenderte. Pero en cualquiera de los dos casos, ya sea que huyas o que te enfrentes al animal, eso va a ser una respuesta, ¿sí? Ojo, la parte del miedo no se puede observar. No observamos a la persona que tiene miedo, observamos lo que hace una persona que tiene miedo, que son, vamos, pudiera pensar que, pues es que es lo mismo, no es estrictamente hablando lo mismo. Una cosa es una persona que tiene miedo y otra cosa es, para los conductistas especialmente, lo que prácticamente va a llevarlo a hacer, o la conducta que denote ese estado de ansiedad, ese estado de miedo. En cuyo caso, esta sería la idea de lo que es una respuesta, cualquier reacción o conducta que se ejecuta ante la presencia de un estímulo. Y repito, pues nosotros lo que evaluamos justamente, o lo que se ve, es justamente la respuesta conductual.
ya sea correr, ya sea agarrar al perro a pedradas, a palazos, o a ver o incluso pues prepararse para un enfrentamiento pues cuerpo a cuerpo. Digo, a ver quién gana, pues digo, ninguno de los dos se va a ir tal vez limpio, tal vez pierda, que es lo más probable, pierda yo. Pero bueno, esa sería la respuesta. Otra cuestión interesante es lo que define Anita Woolfolk como respondiente. Ella le llama así en su texto a las respuestas que ocurren de manera automática o involuntaria que son generadas por estímulos específicos. Es decir, supongamos algo así para poder entender esto en un ejemplo muy sencillo. Bueno, mi nombre, como ya lo saben, es Francisco. Si yo escucho Pancho en la calle, a lo mejor voy a voltear de manera instintiva, de manera automática, y a veces, y a lo mejor hasta cierto punto involuntaria, ante la, ¿cómo decirlo? Pues esa voz que me llamó que dijo mi nombre. A lo mejor de repente no sé si lo conozco o no, pero como yo soy Pancho, pues lógicamente volteo. Eso pudiera entenderse como respondiente. En el caso de los niños, algo muy sencillo para poder entenderlo, y lo vemos generalmente pues cuando se asustan, un grito, un bu, así una imagen grotesca, un ruido muy fuerte, pues el niño tiende así como a mostrar un reflejo comúnmente llamado reflejo de sobresalto, ¿sí? Es decir, se asusta y posiblemente se agite o llore o alce las manos o parpadee, ¿sí? Eso de parpadear ya es un respondiente, ¿sí? Eh, Otro ejemplo, a lo mejor en la parte, pues, por así decirlo, mmm, de la vida cotidiana, ya en niños más grandes, por ejemplo, se pudiera ejemplificar, valga la redundancia, se pudiera ejemplificar con cuando me jugando fútbol o básquetbol o voleibol, de repente veo que la pelota viene hacia mí, dos cosas. Uno, si sé jugar, bueno, si sé jugar tal vez pues tienda a bloquear o a devolver el tiro. Sí, pero si no sé jugar, de repente tal vez sea intentar protegerme. ¿Y qué es lo que hago? Levanto las manos o me protejo el rostro. Eso es una respuesta automática involuntaria que se genera por un estímulo específico. Sobre todo cuando yo veo que la pelota va en trayectoria de colisión conmigo, ¿sale? Eso es el respondiente. Tenemos lo que se llamó en la terminología de Pavlov como estímulo neutro. Estímulo que no está en un principio vinculado a cualquier tipo de respuesta. En esto, para poderlo entender mejor, tendríamos que ver el experimento original de Pavlov. La campana era un estímulo, ¿por qué? Porque se escuchaba, ¿sí? Que en un primer momento no tenía absolutamente ninguna posibilidad de generar una respuesta. O de hecho no se le asociaba. Por ejemplo, si nosotros en nuestra casa escuchábamos tal vez en la mañana, en el transcurso del día, el clásico cencerrazo, la campanita del señor de la basura, pues lógicamente entendemos que eso significa que se acerca pues el camión recolector de basura. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues junto las cosas, pongo una bolsa a la basura, etcétera, y las salgo a tirar. Pero ya es aprendido, ¿sí? Por ejemplo, algo muy importante de esta cuestión del estímulo neutro es que originalmente no provoca ninguna respuesta, salvo que después ya pase a asociarse con una respuesta en lo concreto. Entonces, por lo tanto, estímulo neutro es cualquier cosa que puede provocar la respuesta, pero que no está originalmente vinculado a ese tipo de respuesta de manera específica. Por ejemplo, continuando con los ejemplos, el campanazo
del kinder, bueno, de las primarias, la chicharra de las 10:30, de las 10 y las 10:30, pues generalmente lo asociamos o lo asocian los bebés, los niños, con el recreo, ¿sí? Pero esta ya es una respuesta aprendida, porque justamente por el paso del tiempo ya lo asocian con algo. Pero en este caso, la campana por sí misma es un estímulo neutro. Puede provocar o no una respuesta. ¿Sale? Igual, cualquier pregunta sobre esta terminología, con mucho gusto estaré respondiendo pues a través de los comentarios o en el caso de las personas del diplomado, pues a través de Classroom o correo electrónico o grupo de WhatsApp. Bien, tenemos otro que se llama estímulo incondicionado. En este caso es un estímulo que de forma automática provoca una respuesta emocional o fisiológica. En este caso, a diferencia del anterior, este estímulo sí ya provoca una respuesta como tal, ¿sí? Pero de forma automatizada, ¿sí? Es decir, no es consciente, o sea, no me doy cuenta, ¿sí? Un estímulo incondicionado, volvemos a lo mismo, el estímulo neutro, en este caso pasaría a ser incondicionado cuando tiene la posibilidad de generar una respuesta emocional o fisiológica. Ojo, para no perdernos en este punto, porque aquí es donde de repente se pone a veces un tanto denso, un tanto complicado. El estímulo neutro que definimos hace un momento es cualquier estímulo que no está en un principio vinculado. O sea, puede ser cualquier cosa. Si nos vamos otra vez a la definición de estímulo, pues justamente es cualquier cosa que tiene el poder de provocar una respuesta, como tenemos acá, ¿sí? Pero cuando es neutro, no está asociado a ningún tipo de respuesta específica. Pasa a ser incondicionado cuando ese estímulo, el que ustedes quieran, tiene la capacidad de activar una respuesta emocional o fisiológica de manera automática, ¿sí? Un sonido fuerte, una explosión, de repente, pues obviamente vamos a voltear justamente sobresaltados tal vez, hacia donde percibimos la fuente de ese sonido. Ese sería un estímulo incondicionado. Y entonces, aquí tenemos que las respuestas sería la clasificación de los estímulos. Veríamos ahora lo que es bueno, uno más por acá, nomás estaba en desorden. Ahí, así. Estímulo incondicionado. Estímulo condicionado va a ser aquel que provoca una respuesta emocional o fisiológica, pero única y exclusivamente después de un proceso de condicionamiento. Volviendo con el ejemplo de Pavlov y los perros, el estímulo neutro originalmente era el sonido de la campana, ¿sí? El estímulo era dentro de esa fórmula, dentro de esa situación, pues era el olor de la comida. ¿Qué respuesta provocaba la comida? Justamente como estímulo incondicionado, mostraba una respuesta de salivación en el perro, ¿sí? Después de que se hizo ese continuo apareamiento ya intencional por parte de Pablo, ese estímulo incondicionado, ese estímulo neutro, que originalmente era la campanita, pasó a convertirse en un estímulo condicionado. Pero repito, se le va a llamar así al estímulo que se presenta después y únicamente después de un proceso de condicionamiento. ¿Sale? Y bueno, ante tal situación aquí ya tenemos justamente pues los tres tipos de estímulo: estímulo neutro, estímulo incondicionado, estímulo condicionado. Ahora vamos viendo otros elementos también muy importantes, que es la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada. Ok. Para el caso de la respuesta incondicionada, primero tenemos, sobre todo, que es cualquier tipo de respuesta, ya sea emocional o fisiológica, que ocurre de manera estrictamente natural. No interviene ninguna manipulación de variables exteriores. Es decir, el sujeto no tiene
esa respuesta manipulada por un investigador. Entonces, va a ser cualquier respuesta que yo tenga, cualquiera, ante un estímulo, el que sea, va a ser una respuesta incondicionada. Siempre y cuando, repito, ocurra de manera natural. Tal vez en este caso sea, por ejemplo, el miedo. Eh, por ejemplo, un chiste. Digo, aunque así sea el peor de todos los chistes. Por ejemplo, uno que dice, hablando de los chistes, a ver si después me dan dislikes. ¿Cuál es el sol que escala por las paredes? ¿Sí? Bueno, la respuesta correcta a esa pregunta es el sorprendente hombre araña. Si te causó risa el chiste, entonces tuviste una respuesta incondicionada. Si no te causó risa, posiblemente haya sido una respuesta condicionada, aunque tendríamos que ver. El chiste era el estímulo que tenía la posibilidad de provocar una respuesta en ustedes, emocional en este caso. Digo, cuando hablamos de emocional puede ser justamente que se hayan reído, ¿no? Ay, qué bien, el sorprendente hombre araña, jajaja, ¿no? Otro así como que, ay, profe, mejor dedíquese a dar videos y no a contar chistes, porque como cómico, como comediante se muere de hambre. Ok, bien. Entonces ahí tenemos la respuesta incondicionada, ¿sale? Cualquier respuesta que se produce de forma natural ante la presencia de un estímulo. Ahora, se supone que dentro de toda esta mecánica, pues es muy importante la idea de entender que el investigador, el conductista, el experimentador, va a manipular variables, va a manipular estímulos para provocar respuestas de tipo condicionadas, ¿sí? Es decir, una respuesta que se ha aprendido ante un estímulo que antes era neutro. Es decir, no cualquier respuesta va a ser condicionada. Si ya aparece, es una respuesta incondicionada. La respuesta condicionada es la que se va a llevar a cabo única y exclusivamente ante un estímulo que era neutro. Es decir, que no tenía la capacidad o el poder de provocar una respuesta. Volviendo con el ejemplo de Pablo, pues estaría justamente la parte de lo que es la campanita, ¿sí? La campanita, pues originalmente no debía provocar en los perros absolutamente ninguna respuesta de ningún tipo, mucho menos la salivación y mucho menos esa sobre todo. Pero después del procedimiento de asociación que realiza Pavlov, pues los perros responden justamente ante ese estímulo que era asociado, ¿sí? Ahora, aquí tal vez la pregunta sea, bueno, ¿y cómo le hizo, profe? ¿O cómo le hizo para Pablo para hacer todo esto? Pues muy sencillo, justamente empezó a hacerlo ya, a asociar la comida con la campanita repetidas veces. Esto prácticamente es un proceso que no se da en la primera, sino tras varias repeticiones, para finalmente después empezar a quitar la comida, que era la que provocaba la respuesta fisiológica natural por el olfato, y solamente dejar el estímulo originalmente neutro, que repito, era el campanazo. Eso fue lo que hizo en realidad Pavlov con sus perros. De repente, bueno, nada más no tuve oportunidad de colocar la imagen en esta diapositiva. Tal vez lo haga para la próxima sesión. Hay una imagen muy chistosa, justamente como una especie de meme. ¿Quién es el que estaba realmente condicionado? O sea, ¿quién condicionó a quién? ¿Pavlov a los perros o los perros a Pavlov? Sobre todo porque podríamos entender que Pavlov se entusiasmó, se emocionó, justamente por la respuesta de los perros. Entonces podríamos decir que curiosamente fue una cuestión recíproca. Bien, eh, de esta pequeña introducción, pues prácticamente sería hasta ahorita, hasta el día de hoy, pues básicamente todo. Posteriormente vamos a empezar a hablar la próxima semana
de lo que se llama condicionamiento operante, que justamente es donde ya tenemos una aplicación cada vez más sistematizada o más aproximada a lo que es la parte de la educación, ¿sí? Hasta aquí sería pues el conductismo clásico, el condicionamiento clásico, perdón, el condicionamiento clásico es el que desarrolla Watson, retomando mucho de la investigación de Pavlov. También para la próxima semana pues revisamos un poco un experimento que realizó Watson, que fue bastante en su tiempo, bastante controversial, que finalmente es como la aplicación más cruda y más objetiva y fría del conductismo en seres humanos. Pero eso lo veremos la próxima semana. Por el momento es todo. Soy Francisco Manuel Barrios Jiménez, a sus órdenes. Cualquier duda, comentario sobre el video, por favor en la sección de comentarios o a través de correo electrónico. Y también cualquier duda, pregunta por mis redes sociales o WhatsApp. Hasta la próxima y que pasen un feliz inicio de semana.